Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Y si es la primera vez que estás por acá, te cuento que este es un podcast de actualidad política y económica de la Argentina. Estamos a una semana que asuma Javier Milei como presidente de la República. Un gobierno muy votado, pero al mismo tiempo un gobierno muy débil. El episodio de hoy se titula Con un viejo axioma de la política: el que avisa no traiciona. Y Milei viene avisando que los próximos meses van a ser muy duros. Viene avisando además que no solamente la casta política va a pagar el ajuste, sino que también la vamos a pagar todos nosotros. Así que, bueno, pero todo eso lo vamos a ir charlando a lo largo de este episodio. Antes, les quiero primero agradecer porque, como ustedes saben, Spotify ha sacado las estadísticas de los podcasts de todo el año. Y la verdad es que, si bien este es un podcast chiquito, artesanal y muy humilde, las cifras que tenemos son realmente muy, pero muy auspiciosas, muy interesantes y muy alentadoras. No estamos compitiendo por estar entre los primeros 10 podcasts más escuchados, entre los de mayor influencia. No es esa nuestra competencia, ni es ese mi objetivo, pero sí, por supuesto, que nos escuchen cada vez más. Te cuento algunas estadísticas de Micromundos, que son tus estadísticas también, porque esto no lo hicimos solo, lo hicimos con vos. En el 2023 tuvimos 25% más de oyentes. Crecimos en reproducciones el 59%. Tenemos 53 más seguidores. Gracias a ustedes, gracias a los que se suscriben, a los que nos recomiendan, a los que nos ponen 5 estrellas en Spotify, a los que le cuentan a un amigo y le dicen, che, escuchá este podcast que te va a gustar. Gracias a todos ellos. Y hemos crecido un 16% en la cantidad de minutos que hemos creado. Argentina es el país donde más escuchado es Micromundos, lo cual es bastante lógico, y está seguido por los Estados Unidos. Y el episodio más escuchado a lo largo de todo el año fue El día que rugió el león. Es el episodio más escuchado del año. Creo que lo entrevistamos a Carlos Maslatón y fue después de fue después de las PASO. Así que si tienen ganas de volver a escucharlo, si no lo escuchaste, podés ahí darte cuenta por qué fue el más escuchado. ¿Por qué fue el más escuchado? La verdad es que no lo sé por qué gustó tanto, pero bueno, lo cierto es que es así. El 78% de los que nos escuchan son hombres, el 18% son mujeres, y escuchá esto, el 53%, o sea, más del 50% de los oyentes de Micromundos tienen entre 45 y 59 años. Así que, bueno, esa es un poco la radiografía. Así que gracias a todos ustedes que están haciendo posible que este podcast humilde, artesanal, hecho a pulmón, vaya creciendo. Y además también les quiero agradecer porque muchos han decidido redoblar la apuesta. No solamente escucharnos, sino además empezar a financiarnos. La semana pasada yo abrí una cuenta en Cafecito, les dejo el link en la descripción del episodio, pero abrí una cuenta ahí y empezaron a aparecer donantes. Gente que abre su billetera y pone plata, dice, quiero apoyar esta iniciativa, quiero que Micromundos siempre esté, quiero apoyarte, quiero ayudarte. Así que muchísimas gracias, porque me sorprendí por la cantidad de oyentes, de amigos que empezaron a apoyar esta iniciativa. Así que los que quieren, los que pueden, Micromundos siempre va a ser gratis. Siempre va a ser gratis y siempre va a ser independiente. No hacemos hablar de periodismo independiente y todas esas cosas. Creo que está a la vista. Así que si podés, ahora cada mango cuesta muchísimo, por eso lo valoro el triple, el cuádruple, aquellos que, ponen un mango, comprarnos, invitarnos un cafecito y nosotros vamos a estar muy, pero muy contentos. Así que quería contarles todo esto, cómo vamos creciendo de a poco, porque estoy muy, pero muy contento. Esto es Micromundos y arrancamos así. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos, pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. ¿Qué es estanflación?
Esta inflación exactamente es caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos, catástrofe social. Y no es que el voto fue decisivo, la posición de Macri, la decisión de Patria, creo que tuvo su importancia y no descarto que fue un apoyo. Macri dice, sin ese apoyo Milei no hubiera ganado. Esto lo cuentan sus íntimos. ¿No tiene de alguna manera acciones Macri por haber hecho eso? A mí me pareció una actitud valiosa y significó una claridad política en ese momento. Pero eso no significa que compraron acciones o estamos repartiendo acciones de un gobierno, cosas por el estilo. Estamos tomando mucha gente valiosa de Juntos por el Cambio y de otros sectores políticos. Pará, porque tengo un mensaje de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich me dice... A ver. A las 23:26. Yo no me someto a Mauricio Macri. En enero y febrero el que no tenga un generador vaya comprándolo, porque, digamos, si se llega a reactivar un poquito la industria, no hay para todos. Mire, si llegaron hasta acá, aguanten 6 meses más, muchachos, que este va a ser el mejor país del mundo. Acabamos de escuchar las voces de la semana. El primero era el presidente electo Javier Milei, que nos explicaba y daba pie al debate más interesante tal vez de la semana, que es el de la estanflación. Recesión con inflación, un cóctel mortal, un cóctel tremendo que muchos dicen, en realidad Milei no está contando nada nuevo, sino que estamos en estanflación desde el año 2011. Yo no me voy a meter en esa discusión ahora, no tengo los conocimientos necesarios. Lo cierto es que la venimos pasando mal y la vamos a pasar peor. Esto es lo que dice el propio Milei en definitiva. Fíjense algo. Milei dice en el tramo que escuchábamos que la única billetera que queda abierta es la del Ministerio de Capital Humano para contener a los caídos. Y acá hay un cambio de discurso importantísimo en Milei. Porque hasta hace algunas semanas los que iban a pagar el ajuste iba a ser la casta. Después de la casta dijeron que el propio Milei dijo que los que iban a pagar el ajuste eran la casta y los periodistas ensobrados. Después la casta, los periodistas ensobrados y los medios donde trabajaban los periodistas ensobrados, es decir, los medios ensobrados. Después de eso, los que iban a pagar el ajuste eran la casta, los periodistas ensobrados, los medios ensobrados y las empresas prebendarias del Estado. Ahora hay un ministerio que es el único que va a tener la billetera abierta para contener a los caídos. Es decir, señores, esta es la oficialización que el ajuste lo pagamos todos como siempre supimos que iba a ocurrir. Así que el ajuste no lo paga la casta, claro, ¿no? El ajuste lo pagamos nosotros. Y dentro de nosotros seguramente los que seamos de la clase media somos los que más vamos a pagar, porque siguiendo la lógica que tienen la mayoría de los políticos, por supuesto que el Ministerio de Capital Humano tendrá su billetera abierta para atender a los que menos tienen. No es un mal principio, pero la clase media seguirá siendo castigada como nos castigó el kirchnerismo, el macrismo, y se apresta a castigarnos Javier Milei. Esto es claro. Después Cristina habla, ¿no? En un TikTok que es una cosa, digamos, una puesta en escena espantosa, ella caminando, atrás siguiéndola la señora Abdala y Cecilia Moró. Yo no sé cómo se prestan a hacer esta payasada, ¿no? Explicando que la estanflación es catástrofe social, lo cual es cierto, pero ella también es responsable de la estanflación. Ella es responsable de esta inflación y dejarnos un país que se ha convertido en un verdadero infierno. Lo peor es que probablemente sea más infierno todavía. Y después aparece para mí la figura política de la semana, que es Guillermo Francos. Guillermo Francos me parece que es el verdadero arquitecto político del próximo gobierno. Guillermo Francos lo dejó a Daniel Scioli como embajador argentino en México. Porque Daniel Scioli tiene buena relación con Lula, cosa que Milei no la tiene, y además
tiene buena relación con Bolsonaro, por las dudas, si Bolsonaro en algún momento, creo que Bolsonaro no puede presentarse más. Pero así que ahí va a ser un poco el encargado de amortiguar, ¿no? Los desaires que irresponsablemente Milei le hizo a Lula. Digo, independientemente de lo que me dices de Lula, Lula es uno de los principales socios de la Argentina. Así que no está bueno pelearse con uno de los principales socios, independientemente que no te guste Lula, que no te guste lo que piensa Lula. Ahora, por supuesto, Milei está entrando en caja. Bueno, pero además, Guillermo Francos es el responsable de contratar a Patricia Bullrich como ministro de Seguridad. Esto como lo contábamos en el episodio pasado. Y Patricia Bullrich, haciendo gala de su estado de traición permanente, por supuesto lo ha traicionado a Macri, como corresponde a toda buena política que se precie de tal. Así que es muy interesante. Y además, Guillermo Francos, entiendo, estuvo también involucrado en la contratación de Rodolfo Barra como Procurador General del Tesoro. O sea, acá lo que vamos viendo es cómo se va amalgamando una parte del menemismo con una parte, ¿no?, del macrismo, sin Macri. Este es, digamos, viene a ser un gobierno menemista sin Menem y un gobierno macrista sin Macri. Todo esto está siendo armado por un señor, obviamente el presidente, pero por un señor que me parece muy inteligente y muy interesante de seguir, que se llama Guillermo Francos, ¿no? Donde Guillermo Francos dice claramente, le baja el precio a Macri y dice, mira, no sabemos, o sea, hiciste un aporte desinteresado, está todo muy bien, pero el gobierno es nuestro, vos no compraste acciones. Le pone, digamos, lo frena a Macri, porque claro, Macri pensó, con su mentalidad patronal, pensó que la Libertad Avanza era de él, pensó que la Libertad Avanza era el PRO, y ahora no puede gobernar el PRO. O sea, paradójicamente el PRO implosionó más que Juntos por el Cambio. Es impresionante, porque el PRO ya no implosiona con Rodríguez Larreta, que está enfrentado con Macri, sino implosiona con Patricia Bullrich, que se supone era la aliada de Macri. Y después aparece Patricia Bullrich utilizándola a Viviana Canosa de vocero, diciendo, yo no me someto a Macri. Yo no me... Casi como una mujer golpeada. Dice, yo no me someto a Macri. Obviamente Patricia Bullrich sabemos que no se somete a nadie, y como ya dijimos en otras oportunidades, cualquier gobierno que se precie de tal la tiene que tener a Patricia Bullrich dentro de su gabinete. Y finalmente cerramos con Diana Mondino, ¿no?, la futura canciller de la Libertad Avanza, que se ha dado el lujo de hablar con un ministro de Economía en la conferencia anual de la UIA. ¿Qué me pasa con Diana Mondino? Me pasa que me parece que está un poquito sobregirada. Me parece que está muy bien algunas cosas que dice, pero me parece que lo hace desde un lugar de absoluta soberbia. Me gustaría que gente como Diana Mondino, que es gente pensante, independientemente del grado de coincidencia que uno pueda tener, se las viera un poquito más humildes, ¿no? Me parece ahí que ponerse arriba de una poltrona explicándole a los empresarios que más vale que se compren un generador. ¿Saben qué pasa? Estamos cansados de los deditos de los políticos, estamos cansados. Nos aburrieron el dedo de Alberto Fernández, el dedo de Cristina, el dedo de Macri, ahora el dedo de Diana Mondino. No queremos más dedo. Basta, muchachos, basta. Con el dedito, haciéndose los cancheros. No, basta, porque hay un montón de gente que la está pasando mal. Diana Mondino nos promete el mejor país del mundo. Yo me conformaría si Diana Mondino nos devuelve un país normal. Ahora, ¿qué hace Diana Mondino hablando de economía? Me parece que esto demuestra un poco la falta de organización que hay dentro del gobierno de Milei, ¿no? Me parece que la canciller tiene que hablar de relaciones exteriores y no puede estar hablando mucho, me parece a mí, de economía, aun cuando sea economista. ¿Qué es lo que se viene? Y se viene un superajuste. Se viene una fuerte devaluación, se viene un superajuste de tarifas. Todo esto lo van a anclar al salario, porque lo que no va a subir el salario, va a subir todo lo demás menos el salario. Hay un precio que no sube, que es el salario. Esto es lo que va a pasar. Básicamente es eso el plan económico que tiene pensado Milei, nada que lo hayamos visto. Por eso lo que va a haber más es recesión.
y se viene un bruto ajuste, donde ese ajuste no lo va a pagar la casta, lo vamos a pagar nosotros como es. Así que eso es todo, no hay mucho más. Yo no sé después cómo salís de eso y te convertís en un país normal y en un país donde todos vivimos mejor. No lo termino de entender. Esa es la parte que no... O sea, entiendo lo que va a ocurrir, no entiendo cómo vas del punto A al punto B. O sea, cómo desemboco en el punto B donde esto es un país bárbaro. Esa es la parte que me falta entender, pero bueno, debe ser alguna limitación personal que tengo. Hay una encuesta hecha por D'Alessio Berenstein que le preguntaron a los encuestados ¿por qué votó a Milei? El 74% dijo lo voté contra el kirchnerismo. El 74%. Por supuesto que podían los que contestaban podían elegir más de una respuesta, por eso no da 100. Todas da más de 100, pero básicamente es para sacar al kirchnerismo. A mí me parece que este es un dato que muchos deberían tener en la cabeza. O sea, si Milei cree que los votos, porque yo escucho, y lo escuchábamos a Guillermo Franco decir, bueno, acá este es el gobierno con mayor votos a favor. No es cierto eso, no es verdad. Sacó 56% de los votos, pero lo sacó en una segunda vuelta. Cristina Fernández de Kirchner sacó 54% en la primera vuelta. Así que no es lo mismo, porque vos en la primera vuelta tenés un menú más amplio para elegir, no es por A o por B. Bueno, y acá lo que se vio es que se votó en contra. Entonces me parece que si el gobierno entrante está pensando que el 56% de los argentinos lo apoya, no es cierto. Me parece que se va a engañar. Además, han elegido a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? A mí me parece que no es la mejor elección la de Martín Menem. Aparentemente, Randazzo, la postulación de Randazzo cayó porque era impulsado por Mauricio Macri y hoy la relación con Mauricio Macri está muy mal. ¿Se acuerdan cuando yo les decía la alianza con Mauricio Macri es electoral, pero la alianza de gobiernos con Eurnequian? No es por decir se los dije, pero me parece que es lo que está empezando a verse. Me parece que esto ya venía de antes. Bueno, vuelvo a Martín Menem, que es el hijo de Eduardo, el sobrino de Carlos, el expresidente. Lo que creo es que, no sé si Martín Menem tiene la muñeca para estar al frente de una Cámara de Diputados que va a ser bastante adversa al gobierno, con un gobierno que va a mandar varios mamotretos de ley, de proyectos de ley, de reformas, que va a tener que tener mucha muñeca y que tiene muy poca consistencia. A ver, Milei tiene, recordemos, 38 diputados, más 10 u 11 que le acercaría a Bullrich ahora que terminó su relación con Mauricio Macri. No tiene más. Tal vez algún radical vaya por ahí, tal vez hay que ver qué pasa con los cordobeses, que es importante, pero va a ser difícil que tenga un bloque consistente como para que pase las reformas que está pensando por el Congreso. De hecho, dicen, a mí no me consta, que Miguel Ángel Pichetto, en forma privada, dijo, todo esto no pasa. Y si Pichetto dice eso, yo lo pensaría. ¿Qué es lo que va a mandar al Congreso? Bueno, Milei va a mandar déficit cero en 2024, imagínate el ajuste que se viene, recorte de las jubilaciones de privilegio, privatización de 20 empresas, eliminación de 3.000 regulaciones. Aparentemente esos son algunos de los títulos que se mandaría. Yo tengo una pregunta que alguno me va a decir, pero la respuesta es absolutamente obvia, ni siquiera corresponde hacer la pregunta. Pero mi pregunta es esta: ¿cuándo empieza el gobierno de Milei? Sí, ya sé, me van a decir el 10 de diciembre. No, en serio, ¿cuándo empieza el gobierno de Milei? Porque durante mucho tiempo, y lo estamos viendo ahora, vamos a hablar de la herencia que le deja Alberto Fernández, Massa y Cristina a Milei. Pero ¿cuándo empieza? O sea, ¿cuándo empieza el gobierno de Milei? ¿Empieza el 10 de diciembre? ¿O ahí Milei se hace cargo para administrar el desastre que deja el kirchnerismo? ¿Y cuándo empieza a administrar Milei las consecuencias de sus propias medidas? ¿Cuando se acaba la luna de miel? ¿El año que viene? ¿El segundo semestre? ¿Cuándo es eso? Me parece que es una pregunta
interesante porque a partir de ahí vamos a ver la fortaleza o debilidad que tiene el gobierno entrante. No hay plata, es el karma del presidente. No hay plata para nada. Solamente hay plata para los caídos. Es decir, que va a haber gente que va a necesitar asistencia del Estado. Es decir, que va a haber gente que la va a pasar mal, no ya con las medidas del kirchnerismo, sino con las propias medidas que el presidente está dispuesto a anunciar en poco tiempo. Hay un problema con Victoria Villarroel. Parece que, como pasa casi siempre en la Argentina, presidente y vicepresidente no se están llevando muy bien. Porque Milei decía que Villarroel era su referente en seguridad y defensa. Bueno, lo cierto es que ahora parece que no es referente ni de seguridad ni de defensa, y que dicen que en defensa lo pondrían a Luis Petri para darle algo, el ex compañero de fórmula de Patricia Bullrich. O sea que estamos en un gobierno que se está armando. Estamos en un gobierno que hay mucha improvisación. De hecho, parece que le pidieron a algunos funcionarios del kirchnerismo que se queden unos días porque no tienen todos los funcionarios que necesitan. Así que da la impresión que estamos en una pequeña complicación. Vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a ver, insisto, cuándo empieza el gobierno de Javier Milei. Estamos comunicados con Cristian Buteler, que es analista financiero. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Gracias por llamar. De nada. Mira, a ver, algo que vos habrás escuchado y que creo que todos lo hemos escuchado es que una de las principales preocupaciones que tiene Javier Milei es desactivar las LELIQs. Y para eso, y algunos quieren encontrar en esto la explicación de por qué se lo designó a Luis Caputo como ministro de Economía, es que buscan pasar una deuda en pesos, como son las LELIQs, a una deuda en dólares, tomando dinero, en algún momento se dijo del Fondo Monetario o de otros, o de fondos privados. ¿Está bien pasar una deuda en pesos a una deuda en dólares, seguramente con legislación de otro país? Mira, acá lo primero que tenemos que entender es el motivo de las LELIQ. Las LELIQ es dinero que los bancos colocan en el Banco Central porque no pueden colocarlo en líneas de crédito en la actividad privada porque la economía no absorbe esa cantidad de dinero. Acordemos, ¿no?, que estamos en una economía que está en recesión o que crece y decrece todos los años, y son la contrapartida de los plazos fijos. Uh-huh. Entonces, los bancos mismos, ¿sí?, difícilmente te acepten cambiar una deuda en pesos a una deuda en dólares porque ahí caerían en un descalce de moneda. En el caso de que el dólar y la tasa que le pagan por esa deuda crezca por debajo de lo que ellos pagan de plazo fijo, perderían. Uh-huh. Otro de los motivos es, si ellos tienen una deuda en dólares, ¿sí?, seguramente esa deuda va a tener una cotización en el mercado. Esa cotización varía, ¿sí?, puede subir o también puede bajar, y cuando en algún momento ellos necesiten los pesos para repagar los plazos fijos, porque puede haber un retiro de dinero por parte de los depositantes, pueden caer también en una pérdida. Entonces es muy difícil que los bancos acepten cambiar deuda en pesos por deuda en dólares. La otra opción, ¿cuál es? La otra opción es que con esos dólares bajar la tasa de los plazos fijos, y si la gente se va al dólar, o sea, tendrá que obviamente levantar el cepo o por lo menos las restricciones moderarlas un poco, tener los dólares suficientes para venderlo. Eso es posible también, pero bueno, ahí vos también estás teniendo un problema que es, mirá, Milei dijo que para este año quiere ir a un superávit fiscal financiero. Esto quiere decir, no solamente el primario, sino también pagando los intereses. Si vos le das otra deuda al Tesoro, va a tener que sobreajustar aún más, ¿sí?, para pagar los intereses que eso le vaya a ir generando año a año. Entonces, la realidad es que veo bastante difícil que esa sea una de las alternativas que lleve adelante Luis Caputo, sin entrar en el detalle de pensar quién nos va a prestar
la cantidad de dólares que necesitaríamos para canjear las LELIQ por dólares. ¿Y cómo desactivas las LELIQs? O mejor dicho, a ver, ¿las LELIQs son un peligro tan importante o hay otros peligros que son más importantes y las LELIQs las podés ir administrando? El peligro más importante es el déficit fiscal, ¿sí? Que es el principio, que es lo que te genera esta bola de LELIQ por la asistencia del Banco Central al Tesoro. Pero las LELIQ son un problema, y son un gran problema hoy. El mes pasado, mejor dicho el anterior, en octubre, todavía no tengo el dato de noviembre, se pagó de intereses de LELIQ 2.2 billones de pesos. Uh-huh. ¿Sí? Es muy difícil que vos puedas bajar la inflación fuertemente si todos los meses estás pagando esa cantidad de dinero sin hacer nada. O sea, esto ya no es ni para cubrir el déficit del Tesoro, esto ya no es ni para comprar dólares, son los intereses que generan nada más que las LELIQ. Después le tenemos que agregar todos los otros focos de emisión, ¿sí? Entonces, es muy difícil, como te decía antes, que vos puedas bajar la inflación fuertemente con esa generación, con esa emisión endógena de pesos que son las LELIQ. Por eso es real que hay que solucionarla. Ahora, la solución la verdad que no es fácil. No hay forma de solucionar las LELIQ sin que algún sector tome más riesgo, se vea perjudicado y demás. Por lo que decía antes, las LELIQ son la contrapartida de los depósitos. Si vos tocas las LELIQ, de alguna u otra manera estás tocando los depósitos. Y vos con los bancos podés arreglar qué hacer. Con la gente, ¿sí? Está muy diseminado, obviamente. Vos acá tenés no solamente personas, también tenés empresas, ¿sí? Que tienen plazos fijos y demás. Y eso termina en el LELIQ. Entonces es muy difícil poder dirigir a dónde van a ir esos pesos en caso que vos quieras desarmarlo. Yo honestamente, de todas las opciones que se han tirado sobre la mesa, y que no dejan de ser versiones, porque hasta ahora la realidad es que concretamente no tenemos ninguna información de qué es lo que piensa hacer Caputo para solucionar este tema, la verdad en todas encuentro algún problema y con ello un riesgo, ¿no? O sea, el problema viene siempre asociado con un riesgo a que si sale mal, ese problema te gatille a una hiper o problemas más grandes que tener las LELIQ ahí. Cristian, vos siendo analista financiero, siendo un hombre del mercado, a vos, digamos, ¿qué significa que alguien del perfil de Caputo sea el ministro de Economía? A mí, a ver, teniendo en cuenta lo que dijo Milei de la necesidad de resolver las LELIQ, me parece que alguien del perfil de Caputo tranquilamente puede hacerse cargo de ese problema e intentar resolverlo. O sea, todos reconocemos la expertise de Caputo en el mercado financiero y de eso no hay ninguna duda. Ahora bien, la Argentina tiene problemas, digamos, que van más allá de lo financiero, que van más allá de las LELIQ. Las LELIQ son un problema importante, como decíamos anteriormente, sí, que no es el único. Argentina tiene grandes problemas macroeconómicos y creo que el ministro de Economía debería tener, digamos, mayor expertise también en temas macroeconómicos. O sea, tendría que haber opciones que podemos ver. Tendría que haber un macroeconomista, ¿no? En ese lugar. Sí, yo creo que debería haber un macroeconomista. Exactamente, y acá tenemos dos opciones, ¿no? Que volvemos a lo mismo, todavía no conocemos los datos puntuales, entonces es lo que uno va viendo. Por un lado, Caputo tenía una consultora, en esa consultora hay gente que sabe de macroeconomía y están diciendo que la consultora se incorpora al gobierno, o sea que esa gente va al gobierno, tal vez sean ellos quienes manejen la parte macroeconómica. O la otra opción, que también puede llegar a ser posible, aunque para mí no recomendable, es que sea el propio Milei, ¿sí? que es economista, quien maneje la macroeconomía. Yo creo que el presidente debería estar, digamos, para decidir por qué rumbo ir, pero no para estar en el día a día tomando decisiones como si lo tiene que hacer un ministro de Economía. Claro, no le va a dar. Y te hago esta otra pregunta. Una de las palabras más mencionadas a lo largo de la semana fue estanflación. El debate lo abrió el propio Milei diciendo, bueno, vamos a tener esta inflación un tiempo. ¿No estamos en esta inflación? Sí, estamos en esta inflación. Yo creo que Milei hace referencia a que se va a profundizar esta inflación.
esa estanflación que hoy en día vos estás intentando, moderarla, manteniendo la actividad, ¿sí?, vía gasto público. Cuando él dice que va a reducir el gasto público para reducir también el déficit fiscal, te está diciendo que, bueno, lo que hoy se está manteniendo por la actividad privada, por el gasto público, se va a reducir. Entonces, la actividad va a caer aún más. Y esa caída de actividad también va a ir acompañada con caída del empleo. Me parece que a eso está haciendo referencia Milei cuando dice que vamos a ir a esta inflación, que también creo entender que él no dijo que es una inflación que va a durar 2 años. Yo creo que si el programa sale bien, esta inflación podría llegar a durarte 6, 7 meses, y después deberías empezar a rebotar, ¿sí?, y a crecer, incluso a desacelerar fuertemente la inflación. Estamos hablando con Cristian Buteler. Cristian, ¿por qué te parece que Milei cambió de buscar cerrar el Banco Central e ir a una dolarización a dejar el Banco Central y poner a alguien del perfil de Caputo, que era una persona a la que él criticaba, incluso decía que tomar deuda era inmoral, y ahora parece que podríamos llegar a ir en ese sentido? Digo, es un cambio muy fuerte entre una postura y la otra, me parece. Sí, yo era de la idea de que ni la dolarización ni el cierre del Banco Central iban a ser viables, ¿no? Yo creía que no se podía realizar, que no había, primero, que no era conveniente, ¿sí?, pero más allá de la conveniencia o no, que era impracticable y que incluso no había el consenso político para poder hacerlo. Vos no podés cerrar el Banco Central por motus propios, tiene que pasar por el Congreso, y yo creía que eso no iba a pasar. ¿Por qué que Milei lo cambió? Y puede ser que un poco de pragmatismo ahí haya, ¿no? O sea, en el sentido de que se diera cuenta que era impracticable, que podría, en un país que no tiene dólares, que no tiene acceso a los mercados internacionales de crédito y demás, intentar dolarizar sin dólares realmente te podía llevar a una hiperinflación muy rápidamente, muy rápidamente. Entonces creo que por eso ha ido virando, y bienvenido sea, ¿no?, el cambio, antes de seguir insistiendo con una idea que podía llegar a terminar muy mal. Te hago la última. ¿Sos optimista? Sí, soy optimista. ¿Por qué? Contame por qué. Es muy difícil la herencia que se recibe, sí, pero creo que se viene con la intención de cambiar el modelo actual, el modelo que nos ha llevado, nos ha traído hasta acá, y soy optimista, ¿no? O sea, yo creía que vos tenías que dar un cambio a lo que estábamos viendo, porque el modelo actual está totalmente agotado, ¿no? O sea, 150% de inflación, un modelo que te imponía una inflación creciente para que pueda cerrar, te quedaste sin dólares al punto que tuviste comunicado de médicos diciendo que no había insumos básicos para atender problemas cardíacos. Yo creo que el cambio era necesario. Me parece que la gente que llega con una idea, digamos, de más libertad para comerciar, de más libertad para moverse, ideas que hacen mejor a la economía. Vuelvo a lo mismo. Es verdad que es muy difícil la herencia que se recibe y que el margen de error para salir sin caer en una hiperinflación, sin digamos, tener aún más problemas, es muy pequeño. Ahora, en el medio, soy optimista. En la transición, porque estamos, a ver, digamos, por lo poco que entiendo de economía y escuchándote, da la impresión que nosotros estamos terminando con un modelo de país que nos trajo hasta acá y vamos a meternos en otro modelo de país, como vos decías, con más libertad, etcétera. En esa transición, hasta que el nuevo modelo entre en régimen, si es que nos va bien, ¿van a haber muchos caídos? Y sí, cuando vos te están diciendo que vas a tener esta inflación, o sea, esta inflación es alta inflación con caída de la actividad. Cuando vos tenés caída de la actividad, tenés caídos, precisamente, ¿no? O sea, a menor actividad vas a tener menor empleo, vas a tener menor volumen de negocios, ¿sí? Sobre todo
una primera etapa, y bueno, en esa etapa vas a tener caídas. Por eso Milei, cambiando incluso la política de lo que vino diciendo ante las elecciones, dijo que el único ministerio que tiene la billetera abierta es capital humano para asistir precisamente a quienes se vayan cayendo. Creo que hay un cambio del Milei de la campaña, ¿sí? El Milei incluso de antes de la campaña, con el Milei que estamos viendo en estas 2-3 semanas que llevamos de haber ganado la elección. Y hay un Milei más pragmático, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Bienvenido sea a los efectos que si vos planteabas y mantenías muy a rajatabla lo que decías, y ibas a tener conflictos importantes para administrar. Y yo creo que esta estanflación también te va a dar conflictos importantes. Entonces, que ya pienses que vas a tener que asistirlos y digas que lo vas a asistir, me parece que es un buen cambio. Cristian, muchísimas gracias por este rato. No, por favor, Martín, gracias a vos y que tengan buenas tardes. Un abrazo. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien. Y si llegaron hasta acá, gracias. Bueno, fui a ver Napoleón. Tenía mucha expectativa con esta película y la verdad no me gustó. Por supuesto que no se puede decir que es una mala película, pero yo esperaba mucho más. Me pareció una película... A ver, en primer lugar me pareció una película fría. Me pareció un Napoleón un poco estereotipado. Y después me pareció que la historia, todo el desarrollo, gira en torno a la relación que él tiene con Josefina. Y el desarrollo, el proceso de contar esa relación, por momentos tumultuosa, por momentos romántica, por momentos política, está contado como si fuera una novela de la tarde. Y me parece a mí que el cine no es para contar novelas de la tarde, especialmente cuando tenés un personaje que es tan interesante y tan complejo como Napoleón. Entonces me pareció por momentos diciendo, estoy viendo una novela, estoy viendo una novela de Migré. Me pareció, eso es lo que me pareció. Y después, la tecnología en el cine es muy interesante, está muy bien, pero por momentos convierte a las escenas en algo muy artificial. Eso me pasó con algunas batallas que se narran, obviamente, con la principal, que es Waterloo. Después, la actuación de Joaquín Phoenix está muy bien, personificando a Napoleón. No me parece que sea una cosa tremenda. Me pareció correcta, me pareció bien lograda, pero no mucho más. No es algo que, no sé, yo pensé que iba a ser una película mucho mejor, pensé que se iba a contar mejor. Ridley Scott, que es el director, es un director que a mí me gusta mucho, pero bueno, la verdad que para mí no la pegó. Por eso es que hay mucha controversia con esta película. A ver, si querés ir a verla, anda a verla, no es para decir, bueno, no voy a verla, no vayas porque es tirar la plata. No es tirar la plata, pero es una película sin sentimiento, es una película que no tiene épica. Que vas a salir del cine y decís, bueno, listo, ahora me voy a comer algo. Si es que podés comer algo, si podés pagar algo. Pero bueno, eso me pareció. No es, o sea, es la típica película que te diría, esperala para que la pasen en tele ahora en una plataforma, que creo que es Apple, porque la produjo Apple. Mirala en Apple. No me parece mucho más. Bueno, llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Gracias a aquellos que sacaron y abrieron su billetera para comprarnos e invitarnos un cafecito. Contentísimo, gracias. Los insto a que aquellos que no nos hayan invitado a un cafecito, nos inviten a un cafecito porque nos ayudan bastante, y que, bueno, divulguen Micromundos. 5 estrellas en Spotify, que le cuenten a un amigo sobre este podcast si realmente les gusta. Nosotros encantadísimos. Llegamos hasta acá, mi nombre es Martín Pitón, nos estamos viendo, muchísimas gracias, hasta cualquier momento.